Salmo 119, una odisea al corazón de Dios. Fijando el valor. Luego de haber fijado su corazón para valorar la palabra de Dios por encima de todas las cosas, David ahora se encuentra en posición de evaluar la palabra de Dios según se aplica correctamente en todo aspecto de la vida. Él dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 128. Nuevamente vemos esa frase, por eso. Este versículo forma parte de la conclusión de David. Él se colocó en posición para evaluar la palabra de Dios de modo correcto, y esta es su conclusión. Empezamos con la palabra estimé. Estimar es valorar, considerar, concluir, juzgar, llegar a una decisión en cuanto al valor de algo. El sentido de la palabra estimar aparece en Romanos 14:5, cuando Pablo habla de la forma en que juzgamos los asuntos de la vida. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el contexto del pasaje, Pablo describe cómo tratar con las opiniones de creyentes inmaduros. Algunos de ellos aún consideraban que ciertos días eran muy importantes. Otros habían madurado y comprendido que no existe diferencia entre un día y otro. En este caso, el juzgar, estimar, se define como estar plenamente convencido de algo en su propia mente. Es llegar a una conclusión o valorar, evaluar. Este es el mismo sentido en el cual se usa la palabra en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hemos de dar mayor valor a los demás que el valor que nos damos a nosotros mismos. La mayoría de las veces consideramos que nosotros somos más importantes que los demás. Esto es evidencia de un sistema de valores torcido. Por esta razón Dios nos dio la Biblia. Él quiere que desarrollemos un sistema de valores diferente. Nosotros valoramos cosas que para Dios nada valen. Por ejemplo, en los Estados Unidos es común coleccionar tarjetas de jugadores de béisbol. Un coleccionista podría asignar un valor de cientos de dólares a la tarjeta de novato de un jugador de béisbol como George Brett, quien fue un excelente jugador de los Royals de Kansas City. Esa tarjeta no vale nada para Dios. No estoy criticando a George Brett, sencillamente quiero ilustrar que el sistema de valores de Dios es diferente al nuestro. Esto es lo que Jesús dijo. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Una vez colocado en una posición de obediencia, de hacer juicio y justicia y de sumisión como siervo de Dios, David ahora puede asignar el valor correcto a la palabra de Dios. Ahora puede hacer que sus propios valores correspondan con los valores de Dios. Otros personajes llegaron a la misma conclusión. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. El hombre inconverso no está en la posición correcta para estimar el valor de las cosas del modo correcto. Solo cuando se está en una relación correcta con Dios y con su palabra se puede entender el valor de las cosas tales como Dios las ve. Considere las palabras de Isaías.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 4. Si no entendemos bíblicamente lo que Jesús hizo en la cruz, esto nos lleva a estimar a Cristo de manera equivocada y a sufrir consecuencias eternamente desastrosas. Israel cometió el error fatal de estimar equivocadamente a Dios. Dios le volteó la situación a ellos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. David concluyó: Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 128. ¿Acaso estimó David solo aquellas porciones de las Escrituras que encajaban con su propia teología u opiniones? No. Él estimó recto todos los mandamientos de Dios. ¿Acaso estimó solo aquellos versículos que correspondían con los hallazgos de los eruditos de su época y que se encuentran en los versículos más antiguos y confiables? No. Él estimó recto todos los mandamientos de Dios. Algunos dirán: por supuesto, no tenemos que aceptar lo que la Biblia dice cuando trata de asuntos de las ciencias o de las historias. Sabemos que la Biblia nunca tuvo el propósito de enseñarnos ciencia ni historia. Por lo tanto, cuando se trata de asuntos de la fe, aceptamos la autoridad de la Biblia. Pero cuando se trata de asuntos de la ciencia o de la historia, reconocemos que habrán errores. ¿Cuál es la respuesta bíblica ante tal argumento? Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas. El evalúo acertado de David dio por resultado el establecimiento de una autoridad absoluta en su vida, los mandamientos de Dios. Todos ellos, no solo los que le gustaban. Él ahora posee una norma con la cual puede evaluar todas las cosas. El evalúo de David produjo una autoridad absoluta. Debido a que estimó la palabra por sobre todas las cosas, él estableció el asunto de la autoridad en su vida. ¿Cuál es la autoridad final en su propia vida? ¿Cómo hacer para evaluar todas las cosas? ¿Es imposible asignar un valor monetario a la palabra de Dios? Una vez que usted la establece en su vida como la autoridad final y absoluta, usted se hallará en posición de evaluar de forma acertada todas las cosas de la vida. Usted podrá darle el valor que merece todo, porque se encuentra en el libro. Esto le da una nueva dimensión de significado al valor según los libros que tienen muchos objetos. Una vez que usted fija su corazón en la palabra de Dios y estima su valor de modo correcto, usted cuenta con un libro que le permite evaluar todas las cosas. Observe que nuevamente David concluye: y aborrecí todo camino de mentira. Como vimos en el capítulo anterior, lo que usted ama siempre determinará lo que aborrece. Si usted está totalmente comprometido con la verdad de Dios, aborrecerá toda forma de falsedad, aun cuando tenga apariencia religiosa y cristiana, entre comillas. Esta estrofa presenta una multitud de cosas a considerar. ¿Por qué estudia la Biblia? ¿Es usted solo un coleccionista de información? ¿Busca solo limar las asperezas de la vida? ¿O está genuinamente comprometido a hacer juicio y justicia? ¿Tiene usted un fundamento bíblico en su vida de oración? ¿Está haciendo juicio y justicia? ¿O utiliza la oración solo para pedir según sus deseos en lugar de orar conforme a la palabra de Dios?
¿Está usted verdaderamente en una posición de sumisión como siervo de Dios? ¿Ora porque espera que Dios sea su siervo? ¿O entiende que solo a través de ser un siervo sumiso se puede llegar a la posición de entender los valores como los entiende Dios? ¿Qué valor tiene para usted la palabra de Dios? ¿Existe algo en su vida que sea más valioso? ¿Considera que vale más que todo el oro del mundo? Una buena manera de comprobarlo es preguntarse qué cosa aborrece usted por sobre todas las cosas. Jesús reservó sus palabras más duras para los líderes religiosos de su tiempo, porque eran falsos. Su amor por la palabra de Dios produjo un aborrecimiento de la falsedad religiosa. ¿Tiene realmente una autoridad absoluta en su vida? Usted tiene que decidir a quién le va a creer, qué va a creer y cómo valorará las cosas de la vida. Tiene que decidir si se someterá a la autoridad absoluta de la Biblia.